Seguimos en Mega Noticias, gracias por continuar con nosotros. Y este tema, ¿qué pasa con la entrega de recursos para poder auxiliar a la población respecto a los daños que causan en nuestro país los fenómenos naturales? Decíamos hace un momento, todo esto en el contexto de la desaparición del Fonden. Y para analizar, pues yo saludo a Juan María Naveja, usted lo conoce muy bien, analista de Mega Noticias. Juan María, me da mucho gusto saludarte. El gusto es todo mío, Marta, bienvenida, mucha suerte, no la necesitas, tu experiencia te avala, una muy buena trayectoria, ya habíamos coincidido en algunos espacios por aquí. Me gustaría darte una mejor bienvenida, pero con 283 asesinatos de fin de semana, mi querida Marta, pues mejor le entramos al tema que estás proponiendo. Híjole, no, yo creo que sí tendríamos en un momento que platicar de eso porque es importante que también pongamos atención. Decíamos que es el fin de semana más violento en lo que va del año que acaba de pasar. Hablaremos de ello un poquito más adelante, Juan María, y te agradezco muchísimo el cariño y el recibimiento aquí a mi casa, tu casa Mega Noticias MX. Oye, aquí entender un poco y que la población entienda y sobre todo esté informada, que es lo que más nos interesa aquí en Mega Noticias. ¿Qué ha pasado? El presidente dice, el Fonden, como muchas otras cosas acusa, está plagado de corrupción, es negocio de unos cuantos, y entonces desaparece y se crean, o sigue existiendo el Fonden, pero ahora ya no es un fideicomiso, es un fondo especial, pero que lamentablemente no tiene las mismas reglas de operación porque fueron abrogadas, y entonces su funcionamiento lo está viviendo la población, no es el adecuado. Si de por sí tenía carencias, pues evidentemente ahora tiene mucho más. Justamente se ha, no sé si es correcto, ralentizado todo este tema de los recursos para la gente afectada, Juan María. No solo ralentizado, se ha desaparecido, Marta, en muchos aspectos. Fíjate que nosotros aprendimos de la gente, no habíamos tenido un impacto tan poderoso como ocurrió con este sismo. Y a partir de entonces empezaron a modificarse muchas cosas, a pesar de que, bueno, tú en Ciudad de México puedes observar, Marta, cuántas ubicaciones siguen teniendo vestigios de lo que fue este poderoso sismo, que fue de más de 8 grados en la escala de Richter. Y eso se va replicando en muchos lugares. Pero recordemos que somos un país no solamente con problemas de sismos, estamos en la falla de San Andrés, tenemos zonas que son sísmicas, pero además somos un país que tiene 2 océanos a los lados, o sea, estamos rodeados también de las amenazas de las inclemencias, de los ciclones, de los huracanes, de las lluvias intensas, pero además, Marta, tenemos una infraestructura sumamente deficiente. Tenemos también las decisiones lamentables. El propio presidente, te acordarás cuando dijo que se recurrió a inundar las zonas más pobres de Villahermosa para no afectar a otros lugares. Bueno, pues otro tanto sucedió el año pasado en Tula Hidalgo, en donde se inundó una clínica, un hospital del Seguro Social, y allí murieron personas que se encontraban en tratamiento y que no hubo forma de salvarlas. Hoy en día, Marta, estamos hablando de más de 30,000 personas que siguen sin recibir los apoyos para poder salir adelante. Y allí están habitantes, comerciantes, bueno, de todo en Tula Hidalgo, y con la amenaza de que vuelva a llover y que el río los vuelva a avasallar. Ahora, a lo que ibas, durante varios años, creo que desde con Ernesto Zedillo, se fue creando una bolsa, un fondo para emergencias, un fondo para situaciones catastróficas por 300,000 millones de pesos. Eso fue lo que recibió este gobierno, 300,000 millones de pesos. Pues ya se los gastaron. Y lo que decidió el presidente de la República es que, bueno, pues que Hacienda aporte el dinero cuando se presenten este tipo de emergencias. A ver, Marta, tú conoces perfectamente cuánto tarda la Secretaría de Hacienda en entregar recursos para poder atender este tipo de emergencias. De aquí a que los autorizan, a que llegan, pues muchas veces los estados tienen que entrar con recursos y muchas veces no tienen lo suficiente para poderlo resolver. Esto es verdaderamente lamentable y bueno, pues a lo largo de la jornada otros compañeros aquí en Mega Noticias han dado muestras claras de lo que ha sucedido con fenómenos que hace varios años
afectaron a localidades grandes, chicas, de todos los tamaños y que siguen con la precariedad, Marta. Así es, y que tú ahorita que estás platicando de esto, que estás haciendo tu análisis, ahora sí que piensa uno en este problema como en muchos de nuestro país. El diagnóstico está hecho, me parece que en México existe un sobrediagnóstico de los problemas. Aquí el asunto es que no se priorizan, se van atendiendo de forma reactiva. Es decir, tiembla y entonces hay que actuar. Hay huracán y hay que actuar como si, digo, evidentemente un terremoto no nos va a avisar, a pesar de que por ahí digan que por colectividad y pensamiento puede temblar. Hay que decir que científicamente eso no está comprobado, ¿verdad? Pero sí hay fenómenos que sabemos que van a suceder, lo explicas muy bien tú. Si uno ve, si uno visualiza la República Mexicana, tenemos esos dos océanos, las corrientes marinas, etcétera, pues ocasionan los cambios de temperatura, etcétera, pues los fenómenos, los ciclones, los huracanes, etcétera, y entonces sabemos que van a suceder. Afortunadamente hay años como este que han sido bastante más benévolos con la población, pero sabemos que suceden. Y entonces uno diría, ¿por qué no tenemos realmente una verdadera cultura de protección civil si sabemos en dónde estamos ubicados? Yo decía al principio del programa, Juan Manuel Naveja, que México es uno de los 30 países más vulnerables a nivel mundial de sufrir fenómenos naturales, ya los describías tú muy bien, terremotos, inundaciones, deslaves, y se juntan varias cosas en un cóctel, la verdad, muy peligroso, que es la vulnerabilidad que tenemos como territorio, que aquí nos tocó, es hermosísimo, la ubicación geográfica, pero por toda la biodiversidad que tenemos, etcétera, pero también tiene riesgos. Tenemos asentamientos humanos que lamentablemente no se planean, y si uno piensa quiénes son los que se asientan en esos asentamientos, valga la redundancia, son los más pobres, porque finalmente empiezan a poblar los cerros sin hacer la mitigación correspondiente para protegerse de estos fenómenos. Y tercero, las decisiones que nos estás narrando, que de verdad han sido brutales y de consecuencias para la población, porque ahora sí que nuestros gobiernos se lavan las manos y se dan la vuelta y finalmente la gente es la que se queda años esperando. Y sí es cierto, fíjate, tú recorres la colonia Roma de la Ciudad de México y todavía hay pues edificios derrumbados, hay gente que vive todavía en albergues en algunas zonas de la capital del país, de los sismos del 85, ni qué decirlo del 2017, ¿no? Así es, y fíjate, tocas un aspecto bien importante, cómo hemos propiciado un desarrollo de las ciudades, de las poblaciones medias y grandes de manera muy desordenada. Yo suelo decir, cuando tú vas en Ciudad de México por Río Piedad, es que allí había un río. Cuando vas por Río San Joaquín, es que allí pasaba un río. Es decir, todo esto nos habla de lo que era la capital de la República Mexicana rodeada por ríos. Te podría decir lo mismo en Guadalajara. Cuando se asentó, había un río que dividía a lo que fue el asentamiento de la ciudad. Se entuba y pues llegan momentos como la explosión que ocurrió porque la utilizaron para trasladar energéticos. Entonces, bajo estas circunstancias podemos ver qué es lo que ha sucedido en muchas localidades que, como podemos ver en toda Europa, en toda Europa puedes observar cómo las ciudades se desarrollaron en torno a un río, en torno al agua, pero bien planeado. Aquí, desgraciadamente, es lo que comentabas, cuántas ciudades perdidas, cuántos lugares se han desarrollado sin la debida planeación y las consecuencias están a la orden del día. Y si a esto añadimos que no existe una debida planeación, que no existe sobre todo una debida reacción, exacto, y las resistencias que tiene el ciudadano también, Marta, porque no perdamos de vista eso, que aquí y en todo el mundo también la gente no accede fácilmente a las órdenes, a las recomendaciones de salir de sus viviendas e ir a algunos albergues. Fíjate, estaba comentando hace unos días lo que ocurrió en Florida, ahora que se registró el último huracán. Llegaron las autoridades, les anunciaron $39,000 para cada uno de los afectados para reparaciones en sus casas. $39,000 para poder comprar aquellos aparatos, aquellos equipos que se dañaron. Vaya, no vamos a pensar en sumas tan generosas, pero sí decir que si no tenemos este tipo de recursos, pues anda, vete con la solución de los problemas, Marta.
justamente estabas diciendo esos $39,000 y yo lo estaba multiplicando por 20 pesos para ver justamente cuánto se le otorga de recursos allá en Estados Unidos a una persona afectada y cuánto se le otorga de recursos cuando se les otorga a las personas afectadas aquí en México, que lamentablemente, como decíamos, pierden gran parte de su territorio, si no es que todo. Así las cosas, evidentemente habrá que seguir muy de cerca este tema, el tema también de estas leyes creadas para sustituir el Fonden, las responsabilidades de cada una de las entidades y también las responsabilidades de la creación de las reglas de operación de este, ya no fideicomiso, pero este supuesto fondo que se tendría que tener preparado para actuar. Muchísimas gracias, Juan María Naveja, un gusto coincidir contigo siempre, y aquí estaremos. Y bienvenida nuevamente, ya verás que tendremos mucho de qué hablar, mi querida Marta. Así es, yo muy agradecida de que participes con nosotros en este análisis.